estoy buscando las presentaciones que vamos a ver, ¿sí? Ya. Mientras espero un cachitín más a ver si alguien se conecta. Aprovecho para buscar las presentaciones. Ya estoy. Bueno, ¿cuántos somos? ¿10 somos nada más? ¿Cómo vienen con las cosas de analítica? Hola, profe. Bien, hicimos el TP esta mañana, el de la valoración de vinagre. Ah, bien. Bien. Hicieron vinagre. Perfecto. Nosotros el jueves pasado con los chicos hicimos vinagre. El jueves que viene la idea es explicarles en el laboratorio las curvas de valoración de mezclas. Así que bueno, después de hablar con Guille y con ese, a ver si ellos pueden hacer lo mismo el martes. Y si no hay problema, lo vemos en alguna clase acá de seminario. Pero no es lo mismo así virtual que con el pizarrón, creo. Bueno, hoy vamos a hacer un salpicadito. Estaba viendo por dónde empezaba. Vamos a ver algún ejercicio del seminario que vimos la clase pasada que me interesa más ver eso con ustedes. Y después vamos a ver algo que Jorge quiere que les explique de los ácidos que se generan a partir de gases, que es cortito. Pero prefiero volver sobre los ejercicios de buffer, para lo cual les pregunto si pudieron hacer algo de lo que vimos la clase pasada. Si alguien pudo hacer algo o si en líneas generales digamos, todavía no se sentaron a hacerlo. Pero es nada más para saber de dónde parto yo. La explicación. Yo vengo bastante atrasada, profe. No llegué todavía. Ok. ¿Y el resto? Más allá de que vengan atrasados o no, digo si... Me interesa saber si pudieron volver sobre los ejercicios de buffer. El ejercicio, un solo ejercicio de buffer vimos la clase pasada. ¿Que están escribiendo por chat? ¿Y yo no lo estoy viendo? No, no están escribiendo por chat. Bueno, asumo que esos que vienen maravilloso. Sí, profe, yo tenía unas dudas y las consulté el jueves con Vero. Así que algunos sí sé. ¿De buffer? Sí. Ah, genial. Bueno, esperen que les comparto pantalla. ¿Pudiste hacer el ejercicio del 23, el último que vimos acá?
Sí, el 23 sí, en el 24 me quedé trabada. Ah, Ese no lo pude terminar. ese es el que quiero ver ahora. Bueno. Antes de ver esto, o no. Hoy estoy como media perdida, que no sé por dónde arrancar. ¿Ven ahí mi pantalla? ¿Sí o no? Sí, Bueno, esperen que... No sé si... no me sale Tuki. Ahí está. Bueno. Bueno, este es el ejercicio de buffer que vimos en la clase pasada, donde el ejercicio les planteaba calcular cuántos gramos del bicarbonato de sodio debían agregarse a 4 gramos de carbonato de potasio para obtener una solución de pH 10,8 cuando se disuelven en 500 mililitros de agua. Esto es, queremos preparar 500 mililitros de una solución, o sea, tenemos el volumen fijo, que va a tener este pH, y la solución va a tener dos componentes. El carbonato de potasio, del cual nos dicen cuál es la masa que tenemos que pesar, y el bicarbonato de sodio, del cual nos están preguntando cuánto tenemos que pesar. Lo primero que tienen que identificar ustedes es reconocer que estamos ante un buffer. Para eso, lo que podemos hacer, o lo que les recomiendo que hagan, es que planteen qué les pasa a estas sales en esta solución. Las sales se van a disociar completamente por ser sales y cada una va a dar sodio y bicarbonato y la otra va a dar potasio y carbonato. Con esos iones en solución, lo que esta mezcla de sales termina formando es el buffer carbonato-bicarbonato. ¿Sí? Si hay alguno que necesita que repasemos algo, me paran, si no yo sigo. Entonces, habiendo visto que acá se forma el buffer carbonato-bicarbonato, perdón, que hoy vengo, lo que se plantea es la constante que relaciona a ese equilibrio entre el carbonato y el bicarbonato. Y la constante que los relaciona es la constante de disociación 2, relaciona las dos especies, carbonato y bicarbonato. Entonces, identificando el buffer, sobre todo que está en juego, que en este caso es carbonato-bicarbonato, colocando la reacción entre esos dos compuestos que van a actuar como buffer. La constante que tiene asociada, la pregunta ahora es, bueno, ¿qué de todo esto que está en la constante, de qué cuento información y qué es lo que me están pidiendo? Bueno, lo que primero tenemos que hacer es considerar que estas concentraciones en equilibrio las podemos aproximar a concentraciones analíticas. ¿Esto lo vieron ustedes con Jorge en la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que se termina aproximando estas concentraciones de equilibrio a concentraciones analíticas? Sí, lo vimos en el teórico pasado. Ok, bien. Entonces, considerando eso y considerando que la constante es constante, está tabulada. La concentración de protones la puedo tener porque sé el pH al cual va a estar esa solución. Bueno, tengo que trabajar con estas concentraciones, para lo cual la concentración, acá llamaron S a la de arriba, seguramente porque el carbonato viene de la sal y Ca de ácido, porque acá tenemos el bicarbonato que tiene el protón. Pero más allá de cómo se nombren, es decir, bueno, esta concentración analítica, ¿cómo la puedo expresar? Bueno, la concentración puede expresarse como moles por volumen o milimoles por volumen en mililitros, tanto arriba como abajo. Si arriba tengo los carbonatos, bueno, los carbonatos van a estar viniendo del carbonato de potasio, acá. ¿Tengo los moles de carbonato de potasio que estoy aportando a esta solución? Les pregunto a ustedes.
¿No son los que corresponden a los 4 gramos que estoy agregando? Exactamente. Están los moles, pero no están puestos así directamente como moles. Sabemos que estamos poniendo 4 gramos de carbonato de potasio. ¿Podemos saber a cuántos moles corresponden? Sí. Necesitamos el peso molecular del carbonato de potasio, que también lo podemos calcular. Por eso, acá, en este paso, lo que se hace es reemplazar 4 gramos sobre el peso molecular, termina siendo los moles de carbonato de potasio, ¿sí? Porque es la sal. Ahora, esto, para que sea una concentración, tiene que estar dividido un volumen. Entonces, a esto le falta la barra dividido el volumen, que son 500 mililitros. Lo podemos dejar expresado. Y abajo también vamos a expresar concentración. ¿De qué especie? De la del bicarbonato. Y en este caso el bicarbonato viene como bicarbonato de sodio, que lo podemos expresar también como moles de bicarbonato de sodio por volumen. De hecho, ahora vemos lo de los moles, pero el volumen acá en esta expresión de abajo está, digamos, no está, porque lo que se hizo fue cancelar el volumen por el que se divide el término de arriba y el volumen por el que se divide el término de abajo va a ser el mismo, porque estas dos especies están en un único volumen del buffer. En este caso de este ejercicio es 500 mililitros. Lo pueden poner y hacer la división si tienen ganas, 4 gramos dividido lo que les dé el peso molecular del carbonato de potasio dividido 500. Sí, lo pueden hacer, no va a estar mal. Si ustedes hacen esa división acá arriba, lo que no van a poder hacer es cancelar el 500 mililitros de acá abajo. A los fines de practicidad siempre es más sencillo expresar el volumen, o sea, poner dividido B, y después cancelarlo. Y con eso ya está. Ahora, en el denominador, habiendo cancelado el volumen tanto del numerador y el denominador, nos termina quedando la expresión, antes de llegar a esto, moles de bicarbonato de sodio dividido el peso molecular del carbonato, moles de bicarbonato de sodio dividido el volumen que lo cancelé. Esos moles, sí. Entonces no importan esos 500 mililitros de agua, por lo menos en estas cuentas. Entonces no importa qué, perdón. Los 500 mililitros del agua. No. En este caso no. Perdón. Porque siempre el volumen va a ser el mismo. Entonces, el denominador que les queda en función de moles de bicarbonato de sodio, lo podemos reescribir como masa de bicarbonato de sodio dividido el peso molecular de la sal, para poder reexpresarlo. Precisamente la masa del bicarbonato es lo que nos están preguntando que indiquemos cuál es el valor. Entonces, de esta ecuación tenemos la constante, porque está en tabla, tenemos la concentración de protones, porque sabemos el pH del buffer, podemos calcular los pesos moleculares de la sal, y de ahí despejamos la masa del bicarbonato. Yo ahora fui rapidísimo, pero ¿alguno necesita que vuelva sobre este ejercicio? ¿O que lo haga de manera más lenta? ¿O fue como la nada misma? A mí lo único que me quedó la duda es en qué casos sí tendría que poner el volumen del agua. No, en estos casos, mi recomendación, cuando yo estoy corrigiendo en realidad un ejercicio de estos, sí les pido que cuando pasan de acá a acá, escriban el dividido volumen y después lo cancelen. Porque si no, qué sé yo no sé si se lo olvidaron, yo no sé si hicieron la cancelación. Yo particularmente siempre que doy esta clase les pido que buffer es un tema que entra, así, siempre entra buffer. Y de hecho este es un caso, es un ejercicio típico, este y el que viene después. Por eso me detengo tanto a explicarles, porque más allá de que es un ejercicio típico, así es como se preparan los buffers después en el laboratorio. En este caso ustedes definen, decir, bueno, de esta sal peso tanto, ¿cuánto peso de la otra?
Pero bueno, se te van a terminar cancelando porque las especies que forman parte del buffer están en el mismo volumen. Por eso. ¿Sí? Sí, gracias. Bien. Bueno. Voy a pasar al ejercicio 24 que no está acá. O sea, si esto fue rápido y fue en el aire, les voy a pedir que presten súper atención porque lo que voy a decir ahora va a seguir estando en el aire, ¿sí? Porque no está escrito en la presentación. Entonces les pido que estén atentos a lo que voy diciendo, porque además saben que puedo patinar y puedo decir A por B, y que si es necesario lo vayan escribiendo y cualquier cosa ustedes me dicen, ¿sí? Voy a tratar de plantearles, ¿dónde está? Acá. Este ejercicio. El ejercicio 24. El ejercicio que vimos recién, el 23, habla de preparar un buffer a partir de la mezcla de dos componentes. Voy a hacer una pausa y les voy a preguntar a ustedes, el ejercicio que vimos recién, el 23, digamos, ¿quién era el buffer? Yo les pregunto, ¿quién es el buffer? ¿O quiénes son las especies del buffer? ¿O cuál es el buffer? Y ustedes, ¿qué me responden? Bicarbonato, carbonato. Exactamente. En el ejercicio de recién, el buffer está compuesto por carbonato, bicarbonato. Y precisamente en el ejercicio 23, lo que se hizo fue tomar una sal de carbonato y pesarla, tomar una sal de bicarbonato, pesarla y mezclarlas en solución, ¿sí? Esa es una de las maneras de preparar un buffer. El ejercicio 24 les plantea otra manera de preparar un buffer, entonces ahí afilen los sentidos, porque ahí vamos con la lectura del enunciado. El enunciado dice: calcule cuántos mililitros de ácido nítrico, 0,320 molar, deben agregarse a 6 gramos de carbonato de sodio para obtener 250 mililitros de una solución de pH 10. Bueno, me dirán ustedes qué puede estar pasando acá, o cómo se forma el buffer, si se forma un buffer. Tenemos nítrico. El nítrico, ¿qué Es un tipo ácido fuerte. Es un ácido fuerte. Muy bien, entonces, si yo planteo la reacción o la ecuación química que represente qué le está pasando al nítrico en este contexto, va a ser ácido nítrico, flecha completa, protones y nitratos. ¿Está bien? Sí. Bien. Me preguntan qué volumen tengo que agregar, bla, 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 no importa, pero la incógnita es el volumen del nítrico, pero me dicen que el nítrico que tengo yo tiene esa molaridad de 0,320. Listo, pero nítrico, ácido fuerte, flecha completa, protones y nitratos. Pero me dicen que le tengo que agregar ese nítrico a 6 gramos de carbonato de sodio. ¿Qué le va a pasar al carbonato de sodio en este contexto? Carbonato de sodio es una sal. Primera reacción que planteo, ¿cuál es? La hidrólisis de la sal. Antes, La disociación de la sal. la disociación. Primero planteo la disociación de la sal como sodio y carbonato, ¿sí? ¿Y ahora qué viene? Enríquez, Rodrigo. Ahora sí, la hidrólisis de la sal. No sé si, ¿a qué le llamas hidrólisis? Cuando la sal se disocia en sus iones. Ah, no, esa es la disociación. Hidrólisis es cuando reacciona con el agua. Bien, entonces, hasta ahora lo que Claro, pero en tenemos... este caso no va a reaccionar con el agua, sino con los protones del ácido. Ah, bueno, está bien, nos estamos adelantando. Muy bien, muy bien. Voy a hacer un repaso hasta donde venía recién, ¿sí? Tenemos nítrico. El nítrico se disocia completamente en nitratos y protones. Bien. Entonces, por ahora, en el medio, o sea, en la totalidad tengo protones y nitratos. Nítrico ya no tengo nada, ¿sí? Protones y nitratos.
Carbonato de sodio es una sal, en medio acuoso, porque se entiende que esto es medio acuoso, genera sodios y carbonatos. Carbonato de sodio, como si ya no existe más, entonces tengo sodios y carbonatos. Entonces, en ese matraz de 250 mililitros, en principio tengo protones, nitratos, carbonatos, sodios y bueno, los oxidrilos que vienen de la autoprotólisis del agua, porque protones también van a venir de la autoprotólisis del agua, pero seguramente sean despreciables frente a los protones que vengan del nítrico. ¿Hasta acá venimos bien? ¿O hay alguien que con todo mi palabrerío quedó colgado de la palmera y necesita que repase? Hasta acá se entiende. Bueno, me dicen, porque yo hablo mucho y me pierdo yo. Bueno, entonces, tenemos protones, nitratos, sodios y carbonatos. Lo que va a suceder, o qué puede suceder ahí con todo eso. ¿Son indiferentes? ¿Se son indiferentes? Estamos en el seminario de buffer. ¿Se puede formar un buffer con todo eso? Sí, si se protona el carbonato, queda formado el buffer bicarbonato-carbonato. Bien. Por ahí, y les voy a pedir 1000 disculpas por lo que voy a hacer. Voy a escribir así de manera muy grosera, ¿sí? Bueno. Dijimos que tenemos protones, nitratos, carbonatos y sodios. Y lo que por ahí dijo alguien que es, ¿qué? Repetime. Cuando se protona el carbonato, se forma el buffer bicarbonato-carbonato. Se protona, uy, mira, está escribiendo. Tuki. ¿Se ve ahí más o menos el tamaño? Los protones que vienen del nítrico reaccionan con el carbonato, ¿sí? Que viene del carbonato de sodio, para dar, ¿qué dijiste? Bicarbonato. Bicarbonato, exactamente. Bicarbonato. Esto está en equilibrio, bueno, va a quedar horrible. ¿Esto qué es? Si lo miran así. Si lo miran fijo, diría mi profesor. Perdón. ¿Qué es esto? ¿Un buffer? Esto es la reacción, esto es una ecuación que tranquilamente puede ser un buffer. ¿De qué depende que esto sea un buffer o no? Tenemos que tener suficiente cantidad de ambos componentes. Porque recuerden que si uno de los dos se termina, el buffer ya deja de ser tal porque no va a soportar el agregado de alguno de protones u oxidrilos, ¿sí? Acá está dicho de manera implícita porque estamos en el marco del seminario de buffers, pero nosotros tenemos que tener cantidad suficiente de uno y de otro para amortizar. Ahora, la pregunta es, por ahí alguien dijo que los protones reaccionan con los carbonatos para formar bicarbonato. Bien. O sea, ¿cuánto tengo de cada uno? ¿Cuánto tengo de protones al inicio? Al inicio de todo. ¿Sé cuántos milimoles de protones tengo?
¿Se entiende la pregunta a la que voy? Ay, perdón, que me fui de... Es la incógnita. Bien. Es la incógnita. Voy a pegar esto por acá. Los milimoles de protones terminan siendo la incógnita. Pero, ¿podríamos calcularlos? Sí, podríamos calcularlos. Cuando resuelva los mililitros. Porque yo sé que los milimoles de protones los puedo definir como B por C. ¿De qué? De ácido nítrico. Y tengo el volumen y tengo la concentración, que la concentración la tengo, sé cuántos milimoles de protones estoy agregando, ¿sí? Por el momento le vamos a poner X porque es la incógnita, no sé. ¿Sabemos cuántos carbonatos estamos agregando? ¿Cuántos carbonatos de partida hay? ¿6 gramos? Hay 6 gramos. Si lo ponemos en términos de milimoles, van a ser, lo voy a escribir así, 6.000 miligramos por el peso molecular de la sal, ¿sí? Del carbonato. ¿Se entiende? Y si no, lo que voy a poner son los milimoles del carbonato. Voy a poner así. ¿Siguen hasta acá? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Y de bicarbonato, al inicio de todo, no tengo nada, porque de hecho el bicarbonato no lo estoy poniendo. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué pasa cuando se mezcla el ácido nítrico con el carbonato de sodio? Que en realidad, en la solución, lo que se van a encontrar son los protones con el carbonato para formar este bicarbonato. Al finalizar, lo que yo esperaría, después vamos a confirmar que es así, es que todos los protones reaccionen ¿con quién? Con el carbonato para formar bicarbonato. Si todos los protones reaccionan con el carbonato para formar bicarbonato, primera pregunta, ¿cuánto carbonato me queda? Y segunda pregunta, ¿cuánto bicarbonato se forma? De carbonato sería los moles que tengo inicial menos X. Exactamente. De carbonato, ¿cuánto me va a quedar? Lo que tenía originalmente, que si quieren podemos hacer el cálculo, 6.000 por el peso molecular, si alguien lo quiere hacer por ahí, lo podemos calcular. Pero sería lo que teníamos originalmente de carbonato menos los milimoles, que reaccionaron con los protones. Parte del carbonato que había originalmente se consumió para formar bicarbonato, ¿sí? O sea, parte del carbonato, entre comillas, se sacrifica para poder formar el otro componente del buffer. ¿Hasta acá estamos? Si alguno necesita que repita, me dicen. ¿Cuánto bicarbonato se forma? La cantidad de protones que puse, X. De bicarbonato, bien, se va a formar tantos como protones estemos poniendo, ¿sí? En esta reacción, los protones van a ser el reactivo limitante. ¿Por qué? ¿Se acuerdan de Química 1, de reactivo limitante? El reactivo limitante es el que me dice, de esto hasta acá depende la reacción. Si se termina este reactivo, digamos, ya se corta la reacción.
¿Por qué? Porque yo no quiero que el carbonato sea mi limitante. ¿Por qué no quiero que el carbonato sea mi limitante? Les pregunto a ustedes. Porque va a dejar de ser un buffer. Exactamente. Si el carbonato es el que está en defecto, o sea, supónganse que yo tenga, tiro por tirar, tengo 10 milimoles de protones, pero de carbonato tengo 5, y bueno, todos los carbonatos van a reaccionar con los protones, pero de protones voy a tener en exceso. Perfecto, ¿se me va a formar bicarbonato? Sí, pero ya no voy a tener el buffer, porque no hay buffer entre protones y bicarbonato. El buffer es carbonato, bicarbonato. Por eso asumimos que los protones son los que están en defecto y que todo lo que pongo de protón va a reaccionar con el carbonato, se va a consumir completamente lo que pusimos de protones y la misma cantidad que se puso de protones va a ser la que se forma de bicarbonato. ¿Por qué? Porque la reacción es 1 a 1. Entonces, lo que pusimos de protones, que vamos a decir que son X milimoles, van a reaccionar completamente consumiendo carbonato, o sea que los carbonatos van a quedar los que tenía antes, menos los X milimoles, y de bicarbonato se van a formar X milimoles. ¿Se entendió? Ay, les quiero ver las caras, me encantaría verles las caras si me están... No, profe, sí se entendió. El resto, que no habla, Sí, profe. gracias. Bueno, entonces, listo. Si este buffer es carbonato-bicarbonato, y ya sé cuánto tengo de carbonato y cuánto tengo de bicarbonato, listo, me preguntan los mililitros de ácido nítrico. ¿Cómo sigo con el ejercicio? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué me faltó acá cuando yo escribí la reacción con este equilibrio? ¿Qué me faltó expresar? ¿Qué me está... ¿La constante? La constante porque es algo que les recomiendo que automáticamente la escriban, en líneas generales la van a usar, y es de hecho va a ser a donde necesitamos ir para volcar esta información que ahora vemos cómo la vamos a volcar. Entonces, primera pregunta. ¿Qué constante me vincula o nos vincula en realidad a estas dos especies? K2 del ácido carbónico. Bien, K2. Yo justo me había venido acá a levantarla. Bueno, voy a pegar acá. ¿Cómo es? Esto, así. Miren lo fijo. ¿Está bien o hay que dar una vuelta de tuerca? O yo en realidad les digo que hay que dar una vuelta de tuerca. Así, tal cual, no está bien. Está al revés. Está al revés. ¿Qué cosa está al revés? El numerador y el denominador. Ay, perdón, no te escuché. El numerador y el denominador. Ay, perdón, chicos. Claro, ¿por qué? Porque esta constante expresada así, y de hecho esta, que es la que sacamos de tabla, es la constante de disociación. ¿De quién? Del ácido carbónico que se disocia para dar protones y carbonatos. Esta constante así es la inversa de lo que estamos diciendo acá. Entonces, podemos hacer varias cosas. Podemos decir que esto, la manera correcta,
si queremos escribir acá la constante, es decir, que es 1 dividido K2. ¿Sí? Y esto lo pueden expresar al revés. ¿Sí? Esto lo dan vuelta. Ahora, esto es una manera de hacerlo. Como en realidad el equilibrio termina siendo el mismo, a ver, es indistinto que ustedes trabajen con esto o con esto, siempre y cuando tengan en claro que lo que está sucediendo es esto, ¿sí? A mí, para los fines prácticos, como siempre estoy acostumbrada a trabajar con esta constante, voy a elegir seguir trabajando con esta constante. La diferencia es que voy a tener que tener en cuenta que esto va a estar, esto de acá, va a estar expresado al revés, ¿sí? Hay que invertirlo. Si ustedes escriben esto así, que está bien que lo escriban así porque es lo que está sucediendo, acá al costado tienen que escribir 1 sobre K2. Eso sí, si acá escriben la K2, eso está mal, porque no es este el equilibrio que represente K2. Entonces, esto así, acá como está bien. Ahora, ¿por qué elijo trabajar yo con esta? Es exactamente lo mismo que trabajar con 1 sobre K2, porque lo que tienen que hacer es, dan vuelta a esto. Les queda bicarbonato sobre protones y carbonato, igual a 1 sobre K2, es lo mismo. ¿Hasta acá estamos? Con esto de la K2 y 1 sobre K2. Sí, profe. Bueno, y ahora, volviendo al ejercicio. El ejercicio dice, ¿cuántos mililitros de nítrico, 0,320 molar, hay que agregar a 6 gramos de carbonato de sodio para obtener 250 mililitros de una solución de pH 10? ¿Cómo hago para sacar los mililitros de nítrico en todo, teniendo en cuenta que tengo esta constante? ¿Qué tengo de acá que puedo reemplazar? ¿Y por qué lo puedo reemplazar? La constante la tengo, porque está tabulada. Listo, eso ya se las dije yo. Los protones, Lo saco del pH. escuché algo del pH, sí, tenemos el pH del buffer, porque sabemos que queremos ir a pH 10. Entonces esta concentración de protones va a ser 10 a la menos 10. Bien, protones de alguna manera lo tengo, la constante la tengo. La concentración de carbonatos, ¿la puedo expresar cómo? Milimoles de carbonato menos X. Bien, ahí son milimoles, pero acá tengo concentración. ¿Qué está faltando para que eso sea una concentración? Sobre el volumen. Bien, ¿sobre qué volumen? 250. 250, bien, porque es el volumen que estamos preparando de solución. Después se me va a cancelar, seguramente, pero ahora yo lo escribo. Entonces, donde dice carbonato, lo vamos a reemplazar por milimoles de, perdón, esta parte, milimoles de carbonato menos X, todo eso dividido, los 250 mililitros, que es el volumen del buffer. Por ahora lo dejo expresado. Milimoles de carbonato menos X dividido el volumen. Los milimoles de carbonato, ¿los puedo reescribir de otra manera? ¿Tengo información para reescribir milimoles de carbonato de otra manera? La masa y el peso molecular. Exactamente. A ver si me deja escribir acá, voy a hacer una chanchada. No, sí voy a hacer una chanchada.
Entonces dijimos que la concentración de carbonato la vamos a expresar como milimoles de carbonato menos X, todo dividido el volumen del buffer. Pero por ahí alguien dijo que los milimoles de carbonato los podemos reemplazar por la masa de carbonato dividido el peso molecular. ¿Tenemos esa información? Sí, profe. Tenemos. Sabemos que son 6 gramos y el peso molecular lo podemos calcular. O sea que los milimoles de carbonato los conocemos. Ahora, va a quedar un número, o lo podemos dejar expresado, menos X. X, ¿sabemos cuánto vale? No, No, pero ¿a qué es igual X? Si yo tuviera que acá reescribir X. Si yo tengo que reescribir X acá, ¿X a qué es igual? a los protones. ¿Pero qué cosa de los protones? Sí, vos me decís protones, ¿pero qué? A los moles de protones que tenemos. Bien, yo estoy trabajando en términos de milimoles, ¿sí? Si ustedes trabajan con moles, son moles. Yo expresé todo en términos de milimoles. Entonces, para mí son milimoles de protones. Bien, X son milimoles de protones. ¿Puedo reescribir esto de otra manera? Volumen de protones por la concentración. Bien, volumen por concentración. ¿Por qué? Porque yo sé que estos protones vienen del nítrico, y el nítrico lo estoy poniendo de manera líquida. Entonces, estos milimoles de protones los voy a reemplazar, o los puedo reemplazar como B por C de nítrico. Por ahora me quedo ahí. Vuelvo acá. Entonces, el numerador lo tengo, porque sé cuánto valen los milimoles de carbonato. La X por ahora me queda como X, la voy a dejar como X, dividido el volumen de el buffer. Listo. Me voy al bicarbonato. ¿Cómo puedo reemplazar la concentración de bicarbonato? ¿Por qué la puedo reemplazar? ¿En términos de qué? ¿Cómo la puedo reescribir? Yo no sé si están aburridos, que puede ser, o si les da vergüenza, que no creo. Profe, 10 a la menos 10, ¿puede ser? 10 a la menos 10 del bicarbonato. ¿Por qué? Sí, Puede ser, pero sí. porque es igual a la concentración de protones. Es igual a la... Es igual... Pará. Esta X es igual a esta X. Está bien. Pero esta X no es concentración. ¿Esta X qué unidades tiene? Milimoles. Milimoles, ¿sí? Nosotros lo que estamos diciendo acá es que lo que se me forma de bicarbonato, en términos de moles o de milimoles, es la misma cantidad de moles o milimoles que estamos poniendo de protones. Y esos protones vienen del nítrico, ¿sí? ¿Hasta acá estamos? ¿Profe? Sí. Parate que quiero terminar la idea con... No sé quién fue que lo dijo, pero dame un segundo y ahora cierro la idea y volvemos a tu consulta. ¿Puede ser? Encima no los estoy viendo, así que no sé quién me habla. Pero bueno, para dejar en claro esto, lo que se forma de bicarbonato en términos de cantidad, o sea, moles o milimoles, es lo mismo que lo que se pone de protones, que viene por esta cantidad, que todavía no sé qué volumen es, porque es lo que tengo que calcular, del nítrico de esta concentración. Eso es en términos de moles o milimoles. Ahora, ese 10 a la menos... ese 10 a la menos 10
de protones, que por ahí dijeron que no está mal, es la concentración de protones, pero es esta, es la que me está dando el pH, es la que a la que yo voy, que es la que quiero que se mantenga en esa solución, para que esa solución sea un buffer que amortice en esa concentración de protones, o sea, que la concentración de protones que queda en la solución sea 10 a la menos 10. Fíjate que lo que nosotros ponemos como X se termina consumiendo, o sea, no es lo que termina quedando en equilibrio. No sé quién fue que hizo el comentario, pero me interesaría que quede claro para esa persona y para el resto de esto de recién, que no sé si fue clarificador. Sí, profe. ¿Seguro? Sí. Bueno, no estoy muy convencida. ¿Quién fue que estaba queriendo aportar algo o preguntar algo? No, yo quería consultar si entonces con el bicarbonato teníamos que sumar la X. ¿Y cómo sería sumar la X? Puede ser, pero quiero La terminar. concentración, ¿qué sería la concentración del ácido? Decime vos, porque no sé si te estoy entendiendo bien. No te Vio quiero que- corregir si me estás diciendo algo que creo No, que está porque en bien. el numerador nosotros hicimos como que le restamos X. Sí. Entonces en el denominador no tendríamos que sumarle. O por ahí estoy. No. No estás desorientada, pero no sé si estás del todo bien orientada. Voy a volver a reescribir acá. Y perdón que repita, pero prefiero ser repetitiva. Los carbonatos, primero preguntarles a todos si se entendió esto que está sucediendo acá arriba. Originalmente nosotros, esto que está acá, que voy a poner en amarillo, no está, ¿sí? Imagínense que pongo la mano arriba de esto que está en amarillo y lo tapo en este momento de la pantalla, ¿sí? Ustedes, lo que les plantea el ejercicio es que ponen protones que vienen del nítrico y carbonatos que vienen del carbonato de sodio. Y dice, eso lo mezclan. Ustedes ponen en un matraz que tiene 250 mililitros, ponen la sal, los 6 gramos de carbonato de sodio, y les van a agregar nítrico. Les están preguntando qué volumen de nítrico agregan, pero le van a agregar nítrico. Cuando hacen eso, después llevan a volumen con agua, pero cuando están haciendo esa reacción entre el carbonato y el nítrico, en realidad lo que está sucediendo es que los protones del nítrico van a reaccionar con el carbonato para formar bicarbonato. Entonces, los protones, créanme, por ahora, van a estar en defecto. Entonces, esta cantidad de milimoles de protones, que lo pongo como X porque todavía no sé cuántos son, pero sé que son una cantidad y que están en defecto, van a reaccionar con estos milimoles de carbonato. ¿Van a reaccionar en su totalidad? No. ¿Por qué? Porque yo ahora les estoy diciendo, después vamos a ver por qué, pero créanme que esto tiene que estar en defecto. Y si los milimoles de protones están en defecto, quiere decir que reaccionan completamente. Entonces, después de que reaccionan completamente, venimos a la situación de acá abajo, donde cuando reaccionan finalmente los protones, no me queda nada de protones, o sea, si le saco una foto al buffer, después de que reaccionó a todo y llevé a volumen en el matraz de 250, no voy a tener nada de protones que vengan del nítrico. De carbonato, ¿cuánto voy a tener? Y lo que tenía originalmente, menos lo que reaccionó. ¿Y cuánto reaccionó? Tanto como había puesto de protones. Bien. Y de bicarbonato se me formó ahora, que de hecho es lo que estoy buscando. Estoy buscando que se me forme bicarbonato. ¿Cuánto se formó? Tanto como protón habíamos puesto, porque la reacción es 1 a 1. Entonces, al sacar una foto del buffer en esa instancia final, después de que agregaron los 6 gramos de carbonato al matraz, le agregaron un volumen de nítrico, que todavía no sabemos cuál es, pero le agregaron un volumen de nítrico.
llevaron a 250 mililitros con agua. Si sacan una foto de eso, esto es lo que tienen en ese matraz. ¿Van a tener protones dando vueltas? Claro que sí, porque de hecho esto es un buffer ácido. ¿Van a tener oxidrilos? Claro que sí, porque los oxidrilos van a venir de la autoprotólisis del agua. Acá lo que estamos diciendo es que estos protones que formaron parte de la formación del bicarbonato se consumieron completamente. Ahora, cuando venimos a reemplazar a la constante, esta concentración de protones que está acá es la concentración de protones del buffer que estamos trabajando. Y el buffer que nosotros estamos trabajando es de pH 10. Por eso, esta es la concentración de protones que reemplazamos como 10 a la menos 10. Y ahí hago una pausa y les pregunto si hasta acá venimos bien, o si de nuevo no hay problema, me dicen, y me dicen, Paula, yo acá me perdí, o acá no te sigo, repetime tal cosa. Hasta acá venimos, yo les pregunto, pero siento que no me... A Sí, mí me quedó profe, claro. sí, se entiende. Profe, sí. Bueno, entonces les voy a volver a repetir. No porque me moleste, se los digo así, sino porque quiero reafirmar conceptos. Entonces, la constante está tabulada, listo. Los protones, dijimos, los protones son los que me está dando el buffer. La de carbonatos, sé que son milimoles de carbonato dividido el volumen en mililitros. Bien. Listo, milimoles. ¿Cómo lo puedo reemplazar? Bueno, los milimoles de carbonato van a ser... Profe, Sí, decime. ¿no es milimoles de carbonato menos X? Ahí está. Estos milimoles de carbonato que yo puse acá pensando, en realidad yo lo pensé de la siguiente manera. Yo lo que dije es, saqué una foto de la situación final del buffer, sí. Estos milimoles de carbonato en realidad son los que había originalmente menos los que reaccionaron con los milimoles de protones. Este término de acá van a seguir siendo milimoles de carbonato. Lo que pasa es que van a ser los que quedaron después de la reacción con los protones del agua. Está bien esto que me decís vos. ¿Esto de acá se quedó claro? Sí. Bien. Y acá es donde se reemplazan, bueno, no quiero escribir acá porque voy a hacer una cochinada, pero esto se va a reemplazar por los 6.000 miligramos dividido el peso molecular del carbonato de sodio, menos, por ahora voy a dejar la X, que son los milimoles de protón. Y sigo dejando la B de mililitros. Ahora, milimoles de bicarbonato. ¿Cuántos milimoles de bicarbonato, milimoles, tengo al final en este buffer? Porque estos van a ser milimoles de carbonato dividido el volumen en mililitros. ¿Cuántos van a ser esos milimoles de bicarbonato? X. X. ¿Por qué? Porque originalmente no tenía nada y se formaron X milimoles de bicarbonato. Dividido volumen en mililitros. Entonces, cuando ustedes vengan a reemplazar esto a esta ecuación, los volúmenes se le van a cancelar. Este volumen es 250 mililitros, pero al caso es lo mismo porque se les van a cancelar. Y en el numerador les va a quedar esto, y en el numerador les va a quedar esto.
de nuevo, los milimoles de carbonato los van a reemplazar por la masa del carbonato de sodio dividido el peso molecular del carbonato de sodio. Y los milimoles de bicarbonato les van a quedar en términos de X. ¿Cuál va a ser su incógnita acá, si reemplazan en estos términos? X. X. La incógnita acá va a ser X. Lo que yo les recomiendo para hacer este ejercicio en particular es que despejen X, y una vez que X tenga un valor que ustedes saben que son milimoles, supónganse que les da 3 milimoles. Bueno, después de que obtienen ese número, vienen a esta ecuación y ustedes saben que X, que son los milimoles de protones, no pueden escribir como B por C de nítrico. Entonces ahí escriben que ese número que les dio recién es igual a B por C, donde C la tienen, vale 0,320 molar, y de ahí despejan B. Y les va a dar en mililitros. Les va a dar en mililitros y esto les dio en milimoles, ¿sí? ¿Por qué? Pueden escribir, miren cómo les digo, escribir. ¿Pueden escribir acá en X B por C? Claro que sí. Pueden reemplazar acá en X B por C de nítrico, pero después para despejar se les va a hacer más complicado, ¿sí? Porque C va a ser dato, pero X no. Entonces va a ser más dificultoso el álgebra. ¿Lo pueden hacer? Insisto, claro que lo pueden hacer, pero va a ser un poquito más dificultoso en la escritura y después en el despeje. Por eso mi recomendación, les repito, es que trabajen en términos de X, con X siendo milimoles de protones, y que una vez que despejen X y les dé un número de milimoles de protones, se vengan a esta ecuación y de acá despejen el volumen del nítrico. Ay, perdón. Vamos a terminar la cursada y yo voy a seguir con tos. ¿Están vivos? Sí, profe. ¿Están despiertos? Sí, No, profe. profe. ¿Están prestando atención? No, profe. Profe, ¿probaste con un jarabe para mamá? Tengo que ir al médico. No probé con nada, pero probé con los caramelos. Ahora en cualquier momento se cortan, nos unimos a la otra. Probé con los caramelos que los alumnos me proveen en las clases. Jarabe no tomé, pero no, tengo que ir al médico. Ya hace como, desde que empezamos la cursada que estoy así. No. Tengo un jarabe acá en mi casa que ¿Jarabe de qué tipo? no, mi novio es médico y me dijo el otro día, ¿por qué no le das este jarabe que tenemos acá? Cuando escuchaba la clase. Ah. Claro, la profe está de menos 20. Encima, me agarra hasta ahora. Es terrible. Bueno, después pásame el nombre. Pero el 10 creo que tengo turno con el médico. Después les cuento qué me dice. Bueno, escúchenme. Se va a cortar la llamada en cualquier momento. Hagamos una cosa. Cortamos la clase, arrancamos. Son las 7:02. 7:10, ¿les parece? Porque lo que queda, como siempre,
No estoy yo el jueves, pero se lo puedo dejar a algún compañero. Sí, sí podés. Si no te queda complicado, sí, uno, por lo menos para probar, te acepto. O Eh, a los... No, no se me ocurre a quién. Si no, no te hagas problema. ¿Vos la ves a Guille? El martes. Claro. Si no, el martes que viene, se lo dejas a Guille y Guille me lo da a mí el jueves. Yo mañana la veo a Guille. Mañana, el jueves. Bueno, si no, fijo mañana algún compañero que esté en orgánica y tenga No. la clase presencial el jueves. Venga, dale. Pero sin ningún compromiso. Dale, profe. Gracias. Bueno. ¿Llegaron a escuchar la parte que les dije que nos conectamos 7 y 10? Sí, ¿no? Va, que arrancamos 7 y 10. Bueno, y si no, ya estamos y 12. Ya arrancamos. Queda poquito. Denme un minuto. Ya estoy. Ya estoy. Hoy está medio desprolija la clase. Bueno, ahí les comparto y arrancamos el último tirón. Ah, esperen que... ¡Ja! Les voy a hacer la pasada de asistencia. Esto es... Ahí arranqué de nuevo. Bueno, les comparto pantalla y ustedes me van diciendo si me olvido de alguno. Les comparto. ¿Están viendo el archivo Excel? Sí, se ve. Bien, hoy es 27. Wow. ¿Tienen presente cuándo es la fecha del examen? Yo no, les pregunto porque no, yo no. El 15 creo que era, 15 de octubre. Vaya.
Ah, habíamos quedado que era sábado. O sea que tenemos una clase más. 2 clases. ¡Ja! Y así se ve cómo pasa el tiempo. Bien, 2 clases más. Bueno, ahí vamos. 27 de septiembre. García. ¿No? García me parece que lo veo mañana. ¿O no? Sí, mañana. López, no, porque creo que lo veo mañana. Mónaco Danca no viene. Padilla. Profe Ángel García dijo presente. Presente. Ah, García, ¿estás? ¿Por qué te hacía los miércoles? Bueno, gracias. Padilla. Presente, profe. Bien. Ríos. Gabriela. Toledo. Vega. Ah, Vega sí, viene los miércoles. Bueno. Enríquez, estás. Ferreira. Llanes. Maciel. Sánchez. Soria. Suárez. Comisión 3. Acosta. Aricoma. Berizo. Olmos. Uzi. Ah, sí, mira, encima te pongo frente. Saliero. Presente. Twitter. Bien. Profe, en el chat hay ¿Quién está en el chat? ¿Me cuentan? ¿Quién me dice presente? Berizo. Y Ángel García. Ok. Berizo, ¿en qué comisión te encuentro? A ver acá. Berizo. Ok, ahí estás. Y Ángel estaba acá. Bien. Bueno. Acosta. Aranda. Codesal. ¿No estás Codesal? Rivera. Presente. Gandolfo. Kraft. Rodríguez. Salto. Valdés. Presente. Zamudio. Y tenemos después a los que vienen a escuchar. Esteche. Montiel. Presente. Mamani. presente. Y nadie más. ¿Alguien me quedó sin que lo nombre o tiene dudas de cómo le quedó la asistencia? No. Bueno, último tirón. Bueno. Esto es bastante rapidongo, digamos. ¿Ven la pantalla ahí? Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Lo que vamos a ver ahora es la formación de ácidos
a partir de gases, ¿sí? Son los gásidos, los gásidos, fíjense la palabra que acabo de inventar. Los gásidos, los ácidos que se forman en solución a partir de la disolución de gases. El primero que vamos a ver es el sulfuro de hidrógeno, que es un gas a presión y temperatura ambiente, pero que como acá se ve en el esquema, si tenemos una interfase entre la fase gaseosa y una solución acuosa, lo que le sucede a este gas, al sulfuro de hidrógeno, es que se puede disolver en agua, ¿sí? Y esa disolución está relacionada a través de este equilibrio entre el sulfuro de hidrógeno gaseoso y el ácido sulfhídrico acuoso. Cuando el gas se pone en contacto con esta superficie, tiene una presión parcial que la vamos a llamar P del ácido sulfhídrico, ¿sí? Esto de las presiones parciales, ¿ustedes lo vieron en alguna otra química? Me caigo si me dicen que no. En química 1. Sí, en química 1. Ah, ok, está bien. No, porque yo asumía que sí, que ya lo habían visto. Bien. Entonces, bueno, situación, tenemos el sulfuro de hidrógeno que a gas y temperatura a presión y temperatura ambiente se encuentra en estado gaseoso, pero en contacto con una fase acuosa se puede disolver a través de este equilibrio. Bien, ahora, esto es en líneas generales la definición que está a la izquierda, que está dada por la ley de Henry, que dice que la cantidad de gas que se disuelve en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. O sea, la presión, si venimos acá, la presión, o sea, la cantidad de gas disuelta en el líquido, esto es concentración, o sea, cuánto hay de ese componente disuelto en líquido, es proporcional a la presión parcial de ese componente, pero en la fase gaseosa. Cuando nosotros hablamos de proporcionalidad, para poner una igualdad, automáticamente de un lado o del otro tenemos que pensar en una constante. En este caso, por la ley de Henry, la constante va multiplicando a la cantidad, y esta es la constante que está tabulada. Por lo tanto, en este caso aplica la ley de Henry, donde decimos que va a haber la cantidad de gas, en este caso de sulfhídrico, disuelto en esa fase acuosa, va a ser proporcional a la presión parcial de ese gas. Y eso va a estar directamente relacionado con la constante de Henry. En el caso de el sulfhídrico va a ser 0,102, y palabras más, palabras menos, lo que tienen que ver es que esta acá es una constante, está tabulada, y eso termina impactando en que la concentración de sulfhídrico es independiente del pH. No sé si lo ven acá, en la ecuación. Ustedes tienen que la concentración de sulfhídrico es igual a la constante de Henry por la presión parcial de del gas. Esto va a ser igual a 0,102 por la presión parcial a 25 grados. Una vez que parte del gas, vuelvo acá, se disolvió en fase acuosa, este sulfhídrico que ahora está en fase acuosa va a empezar a formar parte de estos otros equilibrios que suceden en fase acuosa, que es la disociación del compuesto ácido, que es débil, para perder primero un protón y para perder después el segundo protón. Y esos van a estar asociados por las constantes de disociación. Pero para cerrar el concepto y con lo que se tienen que ir de esta clase, es que se queden con el hecho de que un gas puede estar en equilibrio con una solución acuosa, en este caso el sulfhídrico, y presentar la misma fórmula molecular en este caso, pero en fase acuosa, que la cantidad de ese compuesto disuelta va a ser proporcional a la presión parcial de ese gas en la fase gaseosa,
el que para el caso del sulfídrico es igual y aproximadamente a 0,1. ¿Y a qué viene esto? A que van a ver que es aproximadamente 0,102. En los próximos ejercicios que vamos a ver, nosotros vamos a hablar de burbujeo de sulfídrico. Y así como a veces en los ejercicios nosotros les hablamos de sales y de compuestos, y no les damos como dato el peso molecular, porque es algo que ustedes pueden calcular, es como un dato que está implícito, ¿sí? No se lo ponemos en el enunciado, pero sí les damos los pesos atómicos, o quizás ustedes se los acuerdan y lo pueden calcular. De acá en adelante, cuando hablemos de situaciones de burbujeo de sulfídrico, lo que vamos a estar queriendo decirles es que en el ejercicio que estemos resolviendo, van a tener una especie de manguerita o conducto a través del cual va ingresando ácido sulfúrico, sulfuro de hidrógeno, perdón, en fase gaseosa, pero que esa manguerita va a estar sumergida en la solución que estemos trabajando, que va a ser en una fase acuosa. Por lo tanto, ese burbujeo que va a estar sucediendo de gas, pero en el seno del líquido, lo que va a terminar generando es este equilibrio entre el sulfuro de hidrógeno gaseoso y el ácido sulfídrico en solución acuosa. Ergo, cuando les digamos que están trabajando en una situación de burbujeo de ácido sulfídrico, lo que les vamos a estar queriendo decir de manera encubierta, si se quiere, o lo que ustedes van a tener que tener presente, es que la concentración del sulfídrico en fase acuosa en equilibrio, o sea, la concentración de corchetes, es igual y aproximadamente a 0,1. ¿Sí? Demasiadas palabras, para mi gusto. ¿Se entendió? ¿Voy de nuevo o quedó? Sí, se entendió, profe. Bien. Con el carbónico hacemos tenemos que usar la misma línea de razonamiento. El dióxido de carbono, en fase gaseosa, también se puede disolver en contacto con agua como dióxido de carbono en fase acuosa. También está asociado por la constante de Henry, pero el dióxido de carbono en agua se hidroliza. Y acá viene un poco, tomo Rodrigo, la terminología de hidrólisis. Hidrólisis es cuando tenemos la reacción con agua. El dióxido de carbono en agua se hidroliza y lo que hace es formar ácido carbónico, ¿sí? La relación que hay entre el dióxido de carbono que se forma por la disolución del gas en una interfase acuosa, ¿sí? Que se hidroliza y forma el carbónico, está relacionado por una constante que acá vamos a llamar K estrella, que vincula a estos dos componentes, el agua nunca lo tenemos en cuenta en estas constantes, y que tiene un orden de 10 a la menos 3. ¿Qué nos quiere decir esta constante de 2,6 por 10 a la menos 3? Que este valor habla de la relación de estos dos componentes, ¿sí? Del carbónico y el dióxido de carbono. Que esto sea igual a 2,6 por 10 a la menos 3, lo que quiere decir que... Lo que quiere decir es que solamente una de cada 385 moléculas de dióxido de carbono llega a reaccionar para formar ácido carbónico. O sea, el dióxido de carbono está gaseoso, ¿sí? Originalmente lo pienso como gaseoso. Ahora lo vinculo como asociado o en contacto con una interfase entre el gas y una solución acuosa. Bueno, lo que va a suceder es que el dióxido de carbono se va a disolver en agua. Bien. Pero este dióxido de carbono que se disuelve en agua se va a hidrolizar en agua. No va a quedar como dióxido de carbono. Al hidrolizarse en agua, forma ácido carbónico. La pregunta es, ¿se forma mucho ácido carbónico o se forma poco ácido carbónico? Les pregunto a ustedes.
Poco. Poco, y un poco es lo que está queriendo expresarse al decir que solamente una molécula de dióxido de carbono cada casi 400 forma ácido carbónico, ¿sí? O sea que este equilibrio está muy desplazado hacia la izquierda. Por eso dice que el ácido carbónico, prácticamente es inexistente. Bueno, todo esto que ven acá no es para que se asusten, está en la guía teórica, pero de alguna manera lo que les está queriendo decir es que si bien hay poco ácido carbónico, ese ácido carbónico entra en equilibrio de disociación y pierde un protón y pierde después el otro protón, ¿sí? Y ahí tiene asociadas las constantes de disociación. Ahora, al dióxido de carbono y al ácido carbónico, esto que se genera, dijimos, de este equilibrio, ¿sí? De la hidrólisis del dióxido de carbono en ácido carbónico. Esa es la K estrella. Y acá, por cuestiones de practicidad, llaman K1 a la disociación del primer, K1 estrella, perdón, a la disociación del primer protón y K2 a la disociación del segundo. Lo que les dice acá a la izquierda es que estudios de equilibrio ácido-base de carbonatos deberían involucrar esta constante y esta constante, que son las constantes que vemos están involucradas en los equilibrios que decimos que están sucediendo. Pero a los fines algebraicos, y tómenlo así, no ahonden mucho más, es más sencillo combinar K estrella, K1, y definimos la A1 sin estrella de esta manera. ¿Sí? Esto es por cuestión de practicidad, repito. Por ahora quédense con esto nomás. ¿A dónde nos lleva todo esto? A que lo que ustedes van a encontrar, bien digo, en tabla va a ser esta constante, la primera, ¿sí? Que es la que está tabulada, y que vale 4,41 por 10 a la menos 7, que es la que viene de relacionar K estrella, K1 estrella, y que con esa se define la K1 que termina estando tabulada para la primera disociación del ácido carbónico. Fíjense, alguien experimentalmente ha determinado estas constantes y esta, la K1 estrella, es del orden de 10 a la menos 4, cuando nosotros trabajamos digamos, desde tabla, es esta que es del orden de 10 a la menos 7, ¿sí? Entonces, quédense con lo siguiente. Del sulfuro de hidrógeno, o sea, tanto el sulfuro de hidrógeno como el dióxido de carbono son gases que pueden disolverse en agua para formar ácidos, ¿sí? En el caso del sulfuro de hidrógeno, se disuelve para formar ácido sulfídrico, y siempre que burbujemos sulfuro de hidrógeno, vamos a pensar que la concentración del ácido sulfídrico en equilibrio va a ser aproximadamente 0,1 molar. Cuando estemos hablando del dióxido de carbono, también sucede esto de que el dióxido de carbono gaseoso, en la interfase entre gas y agua, existe este equilibrio y por lo tanto se disuelve el dióxido de carbono en agua, pero el dióxido de carbono en agua se hidroliza y forma ácido carbónico. ¿Forma mucho ácido carbónico? No, no forma mucho ácido carbónico, porque esa constante que los vincula es pequeña. ¿Cómo estás, Judith? Uy, te rebuchoné que llegaste, de que entraste ahora. Sí, está bien, Judith, no, justo. Fue sin querer la buchoneada. Igual ya estamos cerrando, pero párate que vuelvo. Entonces,
No sufra, Judith, igual. Bien, sulfídrico, ya lo vimos, el ácido sulfídrico, cuando lo estamos burbujeando al sulfuro de hidrógeno en una solución acuosa, lo que tienen que tener en cuenta es que vamos a estar hablando de un ácido sulfídrico en equilibrio, aproximadamente 0,1 molar. Eso es porque nosotros en los próximos ejercicios vamos a estar hablando de burbujeo de sulfídrico, y es un dato que no les vamos a dar directamente, pero al decirles burbujeo de sulfuro de hidrógeno, van a tener que ustedes considerar que la concentración en equilibrio del ácido sulfídrico va a ser 0,1 molar. Con el ácido carbónico o el dióxido de carbono gaseoso, considerar lo mismo, que se disuelve en agua, este dióxido de carbono, pero que en agua se hidroliza. ¿Se hidroliza mucho? No. La constante que relaciona el dióxido de carbono y el ácido carbónico me habla de que solamente una molécula de cada 400 casi de dióxido de carbono se hidrolizan para dar ácido carbónico. Sin embargo, ese ácido carbónico entra en equilibrio de disociación para perder los protones. En toda este álgebra que no interesa que se ahonde, lo que tienen que tener en cuenta es que esta constante que vincula la primera disociación se reescribe porque se tiene en cuenta también esta disolución del dióxido de carbono en agua, y termina quedando en 4,4 por 10 a la menos 7, que es la que termina estando tabulada. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, se entendió. Sí, profe. Esto les cuento una cosa, no está subido en esta presentación, pero sí está tal cual, así yo lo puse porque así lo levanté de los teóricos. No me acuerdo de cuál de los teóricos, debería estar en el de equilibrio ácido-base. Les digo porque no van a encontrar la presentación, creo que no está cargada, pero sí está en las guías, ¿sí? Para que no desesperen. Esperen que tengo una presentación. Así los saludo, los libero. Le aviso a Jorge, así ustedes a las 8 se pueden conectar y arrancan la clase con Jorge. Bueno, lo que les pido de hoy, bueno, de esta última parte, sobre todo que tengan presente lo del sulfídrico, que en equilibrio, igual cuando lleguemos a esos ejercicios los vamos a repasar, pero que la concentración de sulfídrico en equilibrio termina siendo aproximadamente 0,1 molar, cuando se burbujea el sulfídrico. Y tener en cuenta la explicación que vimos al inicio del ejercicio 24 del seminario de equilibrio ácido-base, que es un buffer. Para los que entraron en la segunda parte, o bueno, te nombro a vos, Judith, porque justo te vi entrar recién, vuelvan sobre el ejercicio 23 y 24 del seminario 5. El 23 lo explicamos la clase pasada y está en la presentación. El 24 no está en la presentación, lo explicamos hoy, pero cualquier cosa lo pueden consultar, ¿sí? Consúltenlos porque son ejercicios típicos. Y creo que el 20 es, esperen que me fijo, es un ejercicio repetitivo, pero está bueno que lo hagan para entender el proceso de cómo funcionan los buffers. Déjenme ver. Me parece que cerré el seminario. Me parece que es... esperen que me fijo, así se los muestro. ¿Vieron? Nunca los largo antes. Jodida. Esa es la parte. Profe, le hago una consulta. ¿Ejercicios como este entran en el parcial? Sí. ¿Como este, como cuál? Como el del ácido sulfídrico. No en la parte práctica. En la parte teórica creo que no los han tomado. No recuerdo. No sé en el final. Pero no, porque además si fuera... Jorge como que me lo delegó a mí para que les diera un pantallazo. Yo creo que si a él le gustara tomarlo, o le gustara,
entre comillas, ¿no? Si él, en general uno toma lo que amerita como que cree que es fundamental que sepan de la cátedra, ¿no? No es que les damos, todo el contenido es importante para la química analítica. Pero hasta donde yo recuerdo, en líneas generales no está, que no quita que no se tome en el final. Espérate que estoy dando vueltas. Bueno, acá está como el ejercicio 19, el que yo les digo que les propongo que también hagan, además del 23 y el 24, hagan el ejercicio 19, donde les plantean la formación de 2 buffers, uno de acético acetato y el otro de amonio amoníaco, pero a su vez son 6 incisos, 3 para acético acetato, 3 para amonio amoníaco, pero van a ver que en cada uno de los casos planteados las concentraciones de cada uno de los componentes es distinta. Y después a cada buffer que forman le hacen el agregado de ácido o base para ver cómo se ve afectado ese buffer, cuánto se desplaza en pH, ¿sí? Plantéenlo, primero resuelvan el 23 y el 24, después vayan sobre el 19, ¿sí? Pero plantéenlo porque son ejercicios típicos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, ya los dejo ser, ¿sí? Bueno, los dejo y se conectan con Jorge a las 8. Chao, profe. Buenas tardes. Nos vemos en De la guía el 5, miércoles. ¿no, profe? Sí, la guía 5. Bueno. La guía 5. Chao, Listo. Adiós, gente. Gracias. Hasta el jueves.